En términos de oro, el alquiler ha caído. Los precios de la vivienda en España están cayendo, no están subiendo. Ahora bien, si lo comparas en términos de una moneda que no hace más que depreciarse porque tienes un político no solamente es irresponsable, sino que además es malo. Pero cuando me dice un bitcoiner que el oro es que se ha quedado obsoleto, es que no sé qué, es que no entiende que el oro tiene una ventaja competitiva que es bestial. ¿Podríamos decir entonces que invertir en oro y en bitcoin es apostar en contra del dólar? Sí, claramente. Bitcoin y oro la tesis descansa en que el mundo va a seguir siendo ignorante, en que el mundo va a seguir siendo dependiente del Estado. Y en este sentido, ¿tú crees que realmente está habiendo una desconfianza del fiat? Sí, clarísimo. O sea, yo creo que estamos en una de las épocas de mayor desconfianza de la moneda fiat de los últimos 40 o 50 años, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo ves a los BRICS? ¿Crees que puede ser una alternativa realmente a Estados Unidos? ¿Lo ves como una promesa, una eterna promesa? ¿Cómo lo ves? Yo un disparate. O sea, para mí son un meme total. Y en este sentido, ¿qué atributos dirías que tiene el oro para que sea un activo interesante de cara a la gente? Lo principal es que es... Yo en este sentido creo que hay que dar mucha batalla en la parte de manifestar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido la población y sobre todo que la gente se dé cuenta de lo que podía comprar hace 20 años con €1 y lo que puede comprar ahora. Aquí en España nadie sabe, lo único que entiende la gente es de fútbol y de un poco de ladrillo. Y hay que decirlo así, Víctor, hay que decirlo así. Me da igual si luego me ponen verde y tal. ¿Por qué la gente no está en la calle? Sobre todo los jóvenes. ¿Por qué no están en la calle en un país infestado por socialismo? ¿Por qué no estamos en la calle? Esa es la gran pregunta. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Nos tenemos aquí un hombre muy conocido en Twitter y gran defensor del oro. Gustavo, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar contigo, Víctor. Hoy es un día muy bueno para el oro. ¿Cómo estás de contento hoy? Además has estado esquiando, sí. Maravilla. Bueno, yo creo que es un día muy bueno para el oro y los que quedan por venir, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho mucho, Víctor, ¿no? Y ante todo, muchas gracias por invitarme a tu programa y expresar lo que vengo diciendo tiempo. Creo que estamos ante uno de los mejores momentos para comprar oro, a pesar de que ya lleva una subida de más de un 70% en los 2 últimos años. Y bueno, contento sí, pero tampoco sorprendido, ¿no? Yo creo que es la tónica que vamos a ver en los siguientes semanas y meses, con la necesaria volatilidad que tiene cualquier activo, pero es algo que, bueno, ya he venido tiempo anticipando y creo que va a seguir siendo así, ¿no? Para el que no tenga ni idea de todo esto, ¿qué fundamentales tan bueno está teniendo el oro para que haya crecido tanto? Bueno, sobre todo el oro sube porque hay una cuestión de desconfianza del mercado con respecto a lo que cree que el Banco Central puede hacer, ¿no? El Banco Central ahora mismo es incapaz de generar tipos de interés reales positivos, ya sea por error o por omisión, no puede generar tipos de interés reales positivos. ¿Qué es esto de generar tipos de interés reales positivos? Bueno, Víctor, esto significa que si yo presto dinero, voy a recibir un retorno que como mínimo me devuelva ese principal más unos intereses. Si esos intereses están por debajo de inflación, el tipo de interés que me devuelves es negativo. Es decir, en términos de reales, pues yo estoy perdiendo dinero, ¿no? O perdiendo, mejor dicho, dinero no, porque en términos nominales me devuelves más, pero en términos reales resulta que yo estoy perdiendo poder adquisitivo. Entonces, como el mercado, digamos que ha dejado de percibir que el Banco Central ya no es capaz de generar tipos de interés reales positivos porque la bola de nieve se ha hecho muy grande, pues entonces el oro pues está entrando en su mejor momento, ¿no? Y en este sentido, ¿tú crees que realmente está habiendo una desconfianza del fiat? Sí, clarísimo. O sea, yo creo que estamos en una de las épocas de mayor desconfianza de la moneda fiat de los últimos, pues qué sé yo, podemos hablar de los últimos 40 o 50 años, ¿no? Bueno, 50 años empieza el patrón, cuando el patrón oro se pone fin en el Tratado de Bretton Woods en 1971, y entonces, cosa que los americanos Nixon estaban persiguiendo con una ansiedad terrible, imagínate no tener que fijar la paridad o el valor de tu moneda a la cantidad de reservas que tiene, lo que te dice es que te conviertes en monopolista de tu papel, ¿no? Claro. Eso es una maravilla, sobre todo para un Estado y para un político. Si un político ya es trilero de por sí, imagínate el trilero pues con la máquina de hacer dinero, ¿no? Y además en un contexto de guerra que necesitas financiar todo eso y el ponerte tú a imprimir masivamente puede permitirte financiar esa guerra. Sí, sí, por supuesto, financiar esa guerra y financiar cualquier cosa. O sea, por supuesto, tienes toda la razón, ¿no? En un contexto de guerra, pues donde el gasto público se incrementa y tienes que incrementar ese gasto público con inflación, pues es mucho más valioso, ¿no? Pero en general, el hecho de que un político tenga la máquina, vamos a llamarle de una manera, para que todo el mundo lo entienda, rudimentaria, la máquina de imprimir dinero, aunque el proceso es más complejo, pues es como darle, perdóname la expresión, pero es poner a la zorra a cuidar las gallinas, ¿no? Y eso es la realidad. ¿Qué pasa? Que fíjate tú, Víctor, si es simbólico, ¿no? El proceso. Desde 1971 se pone fin al patrón oro con el fin del Tratado de Bretton Woods
y el oro empieza a flotar. El oro en aquella época cotizaba a $35 la onza. $35. Hoy cotiza, está marcando, hoy aquí a las 5:30 en Andorra, está marcando nuevos máximos históricos el oro. En $2.860 lo he llegado a ver hoy. Significa que el oro está multiplicando aproximadamente por 80 veces su valor desde el año 1971. Si tú coges y haces una capitalización compuesta de lo que lleva subiendo el oro desde entonces y anualizas esa rentabilidad, resulta que la rentabilidad anualizada del oro es entre un 8 y un 10% anual. Fíjate, si no es solamente un activo que cubre con inflación, sino además un activo que es rentable. Eso te estoy hablando desde el año 1971, pero si coges, y por no hacer un poco de cherry picking, si cuando empieza el euro en el año 2000, coges el comportamiento del oro, resulta que el oro en el año 2000, si no recuerdo mal, cotizaba $280 la onza. Ahora cotiza 2.800, ha multiplicado por 10. Y eso significa una yield o una rentabilidad anualizada aproximadamente de entre el 9 y el 11% nominal. 9-11% es una barbaridad. Estamos hablando de que el Standard & Poor's 500, el índice americano que engloba las 500 compañías más importantes y que más capitalizan, y además las 500 compañías que tiran del mundo, estaba en el año 2000 en 1.400. Ha multiplicado por 4. El oro ha sido el activo más rentable, con permiso de Bitcoin, por supuesto, en los últimos 25 años, pero es que Bitcoin no existía antes, ¿no? Entonces, fíjate tú si el ser humano se ha dado cuenta de la importancia del oro en un momento en el cual no existía la historia que el político tuviera el poder, el 100% del poder sobre la moneda fiat. Y esto es el 100% del poder a ti empobrecerte, ¿no? Yo en este sentido creo que hay que dar mucha batalla en la parte de manifestar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido la población con el euro y con muchas otras monedas, con la impresión masiva, y sobre todo que la gente se dé cuenta de lo que podía comprar hace 20 años con un euro y lo que puede comprar ahora. Porque esto mucha gente no lo entiende, y cuando hablas de inflación lo ven como, bueno, es una cosa que ha pasado, pero no entienden que al final esa inflación la viven ellos, en el sentido de tú has perdido poder adquisitivo y tú antes podías comprar más con el dinero que tenías de lo que puedes comprar ahora. Pero como tiene el mismo dinero en su banco, dicen, no, yo tengo el mismo dinero. Pero no es capaz de entender que su moneda se ha depreciado. Que en muchos casos también se habla de la cuestión de, no, es que la vivienda ha subido. Habrá que verlo, a ver si a lo mejor ha bajado tu moneda. Y ha subido tu vivienda, que esa es otra. Joder, es que has dado la clave, ¿no? Has apretado el botón verde. Efectivamente, la vivienda. Vamos a poner el ejemplo de la vivienda. Mira, en el año 2000, ya hablando un poco en perspectiva del año 2000, tú te podías comprar una vivienda, o la vivienda estaba cotizando el metro cuadrado a 3,5 onzas. Vamos a olvidarnos de la moneda fiat para que la gente entienda aislar el componente de la moneda fiat. Vamos a medirlo en términos de oro, que también ha sido dinero, aunque ahora no lo sea, pero ha sido dinero a lo largo de la historia. 3,5 onzas costaba el metro cuadrado en el año 2000. Hoy te puedes comprar, o el metro cuadrado está cotizando a 1,5 onzas. 3,5 onzas de aquella, una vivienda de 100 metros cuadrados, serían 350 onzas. Es decir, una vivienda de 100 metros cuadrados te costaba 350 onzas. Eso significa que podías comprártela por 11 kilos de oro. ¿Vale? Hoy, esa vivienda de 100 metros serían 1,5 onzas el metro cuadrado por 150 onzas. 150 onzas, al cambio son 4 kilos de oro. Es decir, antes necesitabas 3 veces más cantidad de oro para comprar la misma vivienda. Hoy necesitas 3 veces menos cantidad de oro. ¿Qué significa? Que el oro se ha multiplicado mucho más en concepto, en comparación con o relativamente con la moneda fiat. Es decir, lo que ha hecho la moneda fiat, lo que ha subido no es la vivienda, lo que ha pasado es que ha caído el precio del euro. Total. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta, o esos números no los tiene en la cabeza. Tú lo que estás es empobreciéndote porque hay un político que está trasladando toda su irresponsabilidad y todo el peso del gasto público mediante un impuesto encubierto que se llama inflación y que no se ve y que es silencioso. Sí, eso es. Y eso es una... Y esto es un melón muy importante porque mucha gente seguramente este razonamiento no lo va a entender y va a decir, pero no, si mi vivienda vale el doble más que hace 10 años, vale, perfecto, pero ¿cuánto vale el euro? Efectivamente. Frente a otros activos. Esa es una pregunta que mucha gente no se la ha hecho y no se ha puesto a valorarlo. No, efectivamente, Víctor, es que lo que no está subiendo son los bienes, lo que está haciendo es caer el euro. Eso es. Si además dice, bueno, es que a lo mejor ha tenido un comportamiento muy bueno. No, compáralo con el Standard & Poor's 500. No. Si comparas con cualquier activo financiero, resulta que la vivienda no ha subido tanto como cualquier otro activo financiero o incluso activo real. Ha subido más el oro. Mira, Víctor, en Madrid, en España en general, hace 5 años el alquiler podías alquilar un piso por un 40% menos. Es decir, el alquiler ha subido más o menos un 40% en los últimos 5 años. El oro ha doblado. El oro ha subido un 100%. Es decir, en términos de oro, el alquiler ha caído.
los precios de la vivienda en España están cayendo, no están subiendo. Ahora bien, si lo comparas en términos de una moneda que no hace más que depreciarse porque tienes un político que no solamente es irresponsable, sino que además es malo y te va empobreciendo lentamente, pues tú tienes el deber, como mínimo, de preguntarte qué me está pasando, por qué me estoy empobreciendo, porque no siempre vas a echar la culpa a Mercadona. No. Víctor, no, eso no puede colar siempre, tienes que ser un poco más inteligente. Y en este sentido, ¿qué atributos dirás que tiene el oro para que sea un activo interesante de cara a la gente? Lo principal es que primero es un activo real. Al ser un activo real, pues no es pasivo de nadie, no es la obligación de una contrapartida, y el hecho de que no sea la obligación de una contrapartida significa que se valora por la utilidad que le puedes dar en el momento, ¿no? Además, es escaso, es brillante, es bonito, bueno, tiene diversos usos en joyería. Pues todo eso lo convierte en un punto focal, ¿no? El punto focal es que el ser humano lo ha escogido primero como algo que es valioso por... Bueno, en realidad los bienes son valiosos por su escasez, ¿no? Más que por su utilidad, ¿no? Entonces, igual que Bitcoin. Bitcoin es íntimamente valioso no porque tenga unas propiedades que son, digamos, diferenciales con respecto al oro, que también, pero lo que hace valioso a Bitcoin realmente es que tiene un Ford de 21 millones de Bitcoin. En el momento en que tú eliminas esa propiedad, Bitcoin se va. O sea, ya no es valioso. Y esto, un ejemplo claro, Víctor, pues tenemos, yo qué sé, el agua o el aire, ¿no? El agua o el aire es muchísimo más útil que el oro y que Bitcoin. Sin embargo, no es bastante menos valioso. ¿Por qué? Porque su oferta es infinita, ¿no? Entonces, para valorar los bienes necesitamos que sean escasos. Económicamente escasos significa que su demanda suele superar a su oferta de una manera estructural, ¿no? Y luego, pues, que se ha elegido como el ser humano, pues, como punto focal, ¿no? Bitcoin ha sido elegido como punto focal. El oro fue elegido como punto focal. Y eso es una ventaja competitiva o un foso defensivo que es inquebrantable, ¿no? Por eso, cuando el debate eterno que hay en las redes, sobre todo en un sector localizado, ¿no? Cuando te dicen, bueno, no es que, ¿para qué compras oro, no? Si teniendo Bitcoin y tal, digo, no es oro o Bitcoin, es oro y Bitcoin, no estás entendiendo nada. O sea, la tesis del oro, aunque descansa en parte en la tesis de Bitcoin y tienen analogías, tienen similitudes muy claras también. Y no puedes sustituir uno por otro. Y que la realidad, que esto lo comento muchas veces a la gente que es muy pro Bitcoin, es que Bitcoin aspira a ser reserva de valor, pero no se comporta como una reserva de valor. Correcto. Y esto hay que decirlo. O sea, hay muchas situaciones que Bitcoin no puede demostrar que es una reserva de valor y no lo ha demostrado. Ahora mismo. Sí, justo. Hoy es el día perfecto y alegro que saques eso porque viene a colación con lo que está pasando hoy. Esta mañana, cuando el mercado ha empezado a cotizar la incertidumbre de las medidas de Trump, que son un completo disparate y hay que criticar a Trump, el oro ha abierto con ciertas caídas, pero luego ha empezado a subir. Y Bitcoin iba cayendo un 6 o un 7%, al igual que el resto de activos relacionados con el riesgo. Nasdaq, Standard & Poor's 500, índices europeos, solamente subían el oro y la duración, los bonos americanos a largo plazo. Es decir, lo que tradicionalmente se comporta como activo refugio. Entonces, por eso mi tesis de oro y Bitcoin, porque el oro ayuda a reducir la volatilidad de Bitcoin. Y muchos me dicen, bueno, es que, claro, si tú tienes clara tu tesis, yo no necesito reducir la volatilidad de nada. Simplemente aprovecho la volatilidad para comprar más barato. Y yo digo, ya, pero es que no hay un activo que no esté sometido a riesgo. No. Tú, por muy clara que tengas una tesis, Víctor, no puedes decirme que 100% se va a dar eso, porque es imposible, ¿no? Entonces, esto es como decir, bueno, si yo conduzco muy bien, no aseguro el coche. Pues no, te asegura el coche. Si me compro una casa y la probabilidad de que el incendio se incendie es muy baja, eso no, lo irresponsable sería no asegurar esa casa. Compras Bitcoin y tienes una probabilidad muy alta de que tu tesis de inversión se cumpla, muy bien, pero asegúralo, compra oro, reduce la volatilidad y tendrás un activo mucho mejor, mucho más valioso, porque además es que es perfectamente combinable, ¿no? Sí, además también tiene una cuestión de diversificación, en el sentido de, a ver, si lo tienes toda una, perfecta, te puede salir muy bien, pero coño, ten un poco de cobertura frente a ciertas situaciones, porque igual se puede dar, yo qué sé, un cisne negro en torno a Bitcoin que te quedas con cara de gilipollas. Pero con cara de gilipollas total, sí. Víctor, porque todo el mundo es muy valiente cuando todo sube, pero cuando caen las cosas de un 50 o 60%, y te digo yo que me he comido muchas caídas, y no hay siempre
de una manera u otra, se te ponen aquí. Y el mercado siempre te va a poner a prueba. Sí. Siempre. Y va a poner a prueba tus convicciones y tu tesis. Y vas a dudar de tu tesis. Vas a dudar porque hasta los mejores gestores del mundo dudan de sus tesis de inversión. Así que cuando me dice un bitcoiner, ahora al final pues nuestra relación ha mejorado mucho, ¿no? Pero al principio era muy mala, yo también era un poco troll con ellos, ¿no? Y yo no entendí la tesis de Bitcoin hasta incluso mucho más tarde que mucha gente, ¿no? Pero cuando me dice un bitcoiner que el oro es que se ha quedado obsoleto, es que no sé qué, es que no entiende, primero, cómo se valoran los bienes, que se valoran por sus escasez. Segundo, que el oro tiene una ventaja competitiva que es bestial, y es que lleva 5.000 años conviviendo con el ser humano y protegiendo de todo el tipo de incertidumbre, guerras, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, yo también le comento muchas veces a los bitcoiners algo que no entienden, y es que los grandes patrimonios no buscan pegar pelotazos, buscan conservar. Y son filosofías muy distintas de, vale, tú eres un chaval que tienes unos ahorros y quieres pegar un pelotazo, entonces asumes un riesgo muy grande porque estás dispuesto a asumir un beneficio muy grande. Pero los grandes patrimonios no funcionan así, buscan conservar unos rendimientos más asegurados y no tanto una volatilidad enorme, porque es un riesgo tremendo. Claro, es que de hecho, Víctor, Bitcoin es para muy poquita gente, porque la volatilidad que tiene Bitcoin no es soportable para el 90% de los seres humanos. O sea, vamos a ver, tú te compras tus Talgo, te compras tus Elecnor, tus Apple, tus Nvidia, no sé qué, caen un 10% y se te ponen aquí. Y para que caiga Apple un 10%, eso es de Pascuas a Rasmos. Imagínate Bitcoin que cae un 10% un día sí, otro día te sube un 10%. O sea, la volatilidad que tiene Bitcoin es impresionante. ¿Tú de verdad crees que él está hecho para el mercado? El 90% de la gente no soporta eso porque es que la vas a palmar de un disgusto. Es muy difícil Bitcoin en ese sentido. Es un arma de doble filo porque también es cierto que el hecho de que un activo sea tan volátil es bueno para el mercado. De hecho, la gente que... Bitcoin tiene una gran ventaja y es que vas a comprar volatilidad sin tener que hacer un cálculo económico muy complejo como, por ejemplo, una acción donde tienes que calcular free cash flow, ROCE, tienes que calcular ROEs, tienes que hacer un estudio de mercado impresionante. Eso Bitcoin te ofrece volatilidad sin tener que hacer nada de eso. Y es un activo real. Encima, no tienes que valorarlo por la promesa de pago de un tercero que finalmente veremos si se cumple o no. Y a eso le tienes que asignar una yield o una tasa interna de rentabilidad, ¿no? Entonces, es una maravilla. A mí me parece un Bitcoin que es yo diría que una de las maravillas del mundo, ¿no? En este siglo XXI. Pero, joder, ya que a mí me ha costado ver la tesis de Bitcoin y he llegado más tarde que muchos, ahora que yo la he visto, aquellos que me han hecho verla no me pueden decir que el oro no vale nada y que Bitcoin... Pues que entonces yo no entiendo nada, tío. Es como de... No sé, ¿sabes? De todas maneras, también son situaciones muy divertidas que yo lo comento muchas veces aquí a los chicos. Le digo, si ya están metido BlackRock, están metido Vanguard en todo esto, prepárate porque en algún momento va a haber una hostia tan monumental que la prensa te va a decir que se acaba todo porque necesitan limpiar el mercado. 100%. O sea, si ya lo había antes, ahora lo va a haber más. Así que preparaos para una situación de una caída muy fuerte, de a lo mejor tirarnos 3 meses tranquilamente abajo, que parezca que todo está muerto y de repente volvemos. Porque es como actúan siempre. Sí, completamente de acuerdo. Y además el hecho de que lo tengan BlackRock y tal, no sé si a priori puede parecer bueno, ¿no? Porque da una imagen de marca. Claro. El hecho de como que da una autoridad. Sí, una autoridad que puede llegar incluso a democratizar Bitcoin, pero en el corto plazo, pues BlackRock y grandes gestoras de fondos pues han tenido capacidad para manipular el mercado. Sí, Y Bitcoin, que no llega a tener una capitalización bursátil todavía muy elevada, porque 2 trillones de dólares o 2 billones europeos de dólares más o menos, bueno, los puedes manipular de alguna manera, sobre todo cuando hay grandes ballenas que tienen mucha posesión de Bitcoin, ¿no? Apple incluso la han llegado a manipular, algunas acciones, grandes acciones. El oro es muy complicado, por ejemplo, porque ya tiene 20 trillones. Aún así lo manipulan también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que le va a pasar a Bitcoin, lo que yo estoy esperando, y es a mí la prueba de fuego, Víctor, es cómo se va a comportar en una situación de cambio de ciclo económico. Me refiero a una situación no como la del COVID, porque ahí no hubo nada de cambio de ciclo económico. Hay un cisne negro que se recuperó rápido y además en una situación clara de mercado. Es decir, una situación en la cual anticipabas que o las empresas se ponían a producir o el mundo se iba a la mierda, no había otra. Entonces la probabilidad de que se diera una cosa y otra era muy clara, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si... A mí me gustaría ver qué pasaría con Bitcoin en un crash como el del año 2007-2008. Cuando el Standard & Poor's 500 se cae hasta los mínimos que hizo en 2009, 670 puntos. Porque el coste de oportunidad de llevar oro y Bitcoin, el oro se pegó una leche. No. De hecho, todo lo que ganó lo empezó a perder a partir del año 2011-2012. El coste de oportunidad de tener Bitcoin es muy alto en términos de que, bueno, voy a tener yo a meterme en un activo que es así como Bitcoin o el oro y tal, cuando tengo Apple cotizando a 10 veces beneficios, que está regalada y que sé que está vendiendo iPhones y que va a seguir siendo. Entonces, a mí me gustaría pasar cuando el mercado se encuentre en una situación de impaciencia por la liquidez,
que quiere almacenar liquidez, ver cómo reacciona Bitcoin. ¿Cómo creo que va a reaccionar? Creo que le van a atizar, creo que que va a caer bastante, va a caer todo, pero a partir de ahí va a salir muy fortalecido. A ver, debería comportarse bien, porque si no se comporta bien, la tesis de reserva de valor o de alternativa frente a la irresponsabilidad de los mercados financieros o el sistema monetario, pues al final se te cae. Sí. Yo creo que sufriría en un primer momento, pero que luego acabaría siendo fortalecido, ¿no? A ver, también hay una cuestión con Bitcoin y es que al final la gente que lleva tiempo en Bitcoin sabe que tiene unos ciclos de mercados bajistas y mercados alcistas, muy en torno al halving y más o menos está todo medido. Pero yo creo que a partir ya de la próxima década esto va a empezar a cambiar y los ciclos van a ser muy distintos. Ya están empezando a haber cosas que a la gente le pone nerviosa, en el sentido de, normalmente ya había habido un poco de alt season en torno a las altcoins. No la ha habido. La gente está muy nerviosa. Hoy se estaban desangrando las altcoins a un nivel que era espectacular. Sí. ¿Qué ocurre? Empezamos a tener ciclos distintos, que además me acuerdo que en el podcast lo comentamos. Yo comentaba, vale, los ETFs van en torno a Bitcoin. La liquidez entra a Bitcoin, pero la liquidez que entra en Bitcoin no se va a distribuir entre las altcoins, porque al final los fondos tienen ese dinero ahí, pero no lo van a distribuir entre otras altcoins. Sí. Igual estamos ante un ciclo distinto al que estamos acostumbrados. Sí, es probable. Es que además Bitcoin está madurando. Sí, totalmente. Pero lo que es obvio, Víctor, es que es el activo más... o sea, ningún activo se ha comportado como ha hecho Bitcoin a lo largo de la historia. Que ni siquiera, yo creo que el segundo que más ha subido a lo largo de la historia, no sé si ha sido Nvidia, pero cuando el mercado pone en valor tan rápido, porque es adolescente Bitcoin, un activo desde no sé cuánto era, este dato lo tendrás tú mejor que yo, que entiendes más, ¿no? Pero antes te podías comprar una pizza por, pues no sé. Era ridículo. O sea... Sí, eran por 5 bitcoins o algo así, ¿no? Bueno, era una cosa muy baja, pero cuando el mercado te pone en valor algo tan rápido es que algo te está diciendo, ¿no? Y es obvio que tiene unas cualidades impresionantes, sobre todo en un mundo en el cual existe todavía más el robo de la propiedad privada, ¿no? Y se fomenta más. Fíjate lo que está pasando con Donald Trump y las aranceles. Hablamos de liberalismo y los liberales somos los primeros responsables en criticar a Donald Trump por lo que está haciendo ahora, ¿no? Y poner un arancel a sus socios de un 25%, en el caso de Canadá, México, un 10% a China, e iniciar una guerra, ¿no? Que va en contra de la propiedad. Pero Trump sabe lo que hace. O sea, yo le conozco y lo que quiere hacer es pongo la polla encima de la mesa, os enseño los dientes de lo que voy a hacer y luego negocio. Tirando por abajo. Sí, probablemente tenga una estrategia bien definida de teoría de juegos, ¿no? Pero que... O sea, mira, por ejemplo, con el canal de Panamá lo ha hecho muy bien. En el sentido de lo tenía China, ha cogido a Panamá y ha dicho, te lo voy a quitar. Y Panamá ha dicho, hola, rompo el tratado con China. Parece hostil, pero Trump es un tío que sabe negociar muy bien. Y lo que hace es utilizar sus armas, al fin y al cabo. Sí, estoy seguro que si tiene es una estrategia política, pero que los liberales no podemos aplaudir que pongan aranceles. Yo he visto a liberales aplaudiendo, y amigos míos, liberales, aplaudiendo que están poniendo aranceles. Digo, pues no entiendo nada. O sea, tú me estás diciendo a mí que un político te está diciendo a ti que vas a comprar un producto un 25% más caro porque viene de un determinado país. ¿Qué coño tiene que ver eso con el libre mercado? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, que estratégicamente pues, los países se comportan de una manera que es bastante más complicada y compleja, vale, yo eso lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero eso no significa, Víctor, que no esté exento de crítica por parte de un libertario. Nosotros tenemos esa responsabilidad de defender la libertad, venga de quien venga, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que Trump puede representar, digamos, que un crecimiento muy grande en el mercado americano, como ha pasado en su anterior mandato? Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Porque, a ver, en teoría su tesis es vamos a potenciar América. En el sentido de, si vienes a montar tu negocio en Estados Unidos, no vas a tener impuestos y queremos cerrarnos y potenciar la producción nacional. Es una gran pregunta, tengo mis dudas. Mira, Daniel Lacalle, con el que tengo muy buenas relaciones, amigo mío, él me dice que no va a dejar caer el Standard & Poor's 500 y que los índices... Bueno, quiere bajar tipos también. Claro, que los índices americanos lo van a hacer muy bien, etcétera, etcétera. Y yo siempre le digo que yo soy muy agnóstico con el gobierno de Donald Trump y Elon Musk y Scott Bessent. Más bien me parece un gran tráiler, un precioso tráiler, como la película de Gladiator 2, pero luego la película es decepcionante, ¿no? A mí, yo soy muy analítico en cuanto a números, Víctor. Entonces, yo lo que miro es, vamos a ver, has prometido que vas a recortar los impuestos. Bien, vas a recortar en concepto en los 10 próximos años, 8 próximos años aproximadamente, unos 10 billones de dólares. ¿Vale? Esos 10 billones de dólares los quieres financiar... ¿Cómo los vas a financiar? Los quieres financiar con aranceles. ¿Por qué? Porque no puedes financiarlos recortando el gasto público, porque no has recortado nada. No me has dicho, no vas a meter motosierra, no has hablado de las pensiones, no vas a recortar. No vas a recortar en sanidad. Los intereses de la deuda no dependen de ti, sino del mercado, pero tú los puedes manipular y ahora entramos ahí. Entonces, si tú pones un 10%
Estados Unidos importa el 40% lo importa México, Canadá y China, son aproximadamente un billón y pico de dólares. El resto, en total, importa aproximadamente unos 3 billones de dólares. Si tú pones un 10% a esos 3 billones de dólares, resulta que recaudas un 10% a todos los productos que importes, vengan de donde vengan. Recaudas 300.000 millones. Más no puedes poner porque te cargas. De hecho, está haciendo injerencia con Canadá y México. Si pones un 10% a todos, vengan de donde vengan, recaudas 300.000 millones de dólares. 300.000 millones a dos administraciones más o menos son 2,5 billones de dólares. 10 que recortas, 2,5 que ingresas tienes que financiar entre 7,5 y 10 billones de dólares los próximos años. ¿Cómo financias eso? Pues te lo digo yo. Pues te lo están diciendo los bonos y el oro, con inflación. No. ¿Por qué Donald Trump está presionando al presidente de la Reserva Federal? ¿Cómo se llama ahora? Que no me sale el nombre. Powell. A Powell para bajar los tipos de interés. Porque sabe perfectamente que la única manera que tiene de financiar todo lo que ha dicho es con inflación. Si tú bajas los tipos de interés, automáticamente lo que vas a generar es inflación. Y a Estados Unidos le viene fenomenal generar inflación si se la van a pagar otros. No. Y encima va a hundir el resto de divisas al suelo. Por eso los chinos están comprando oro. Pues saben perfectamente que el dólar no les va a proteger. Entonces, yo que soy analítico y hago los números, digo, vamos a ver, si tú tienes que financiar entre 7,5 y 10 billones de dólares los próximos años, resulta que la oferta monetaria se va desde los 35 hasta los 45-50. Vas a incrementar la oferta monetaria un 50%, la misma cantidad que la incrementó Biden desde el año 2020, que estaba en 23 billones de dólares hasta los 35 actuales, 50-50%. ¿Qué hizo el oro en los últimos 5 años? Multiplicar por 2, desde los 1.500 hasta los 3.000 prácticamente actuales ahora. ¿Qué está haciendo el oro ahora? Seguir subiendo. ¿Por qué? Porque descuenta que Estados Unidos está condenado a generar tipos de interés reales negativos, porque además le favorece a él también. Si es que solamente en intereses de la deuda, Estados Unidos paga la segunda partida más grande de todo el gasto público, que son 1,3, 1,4 billones de dólares, que son más o menos, si te coges entre el 4 y 4,5%, se financian los bonos en toda la curva. 4 y 4,5% por 35 billones de dólares de deuda, son 1,2 billones de dólares. ¿Cómo voy a rebajar eso? Bajando los tipos de interés. Bajando los tipos de interés gano dos cosas. Primero, por intereses pago menos, me financio más barato. Y segundo, genero inflación, con lo cual vuelvo mi enorme deuda de 35 billones, menos onerosa, menos pesada. En términos nominales sigo debiendo lo mismo, pero en términos reales paso de deber, imagínate que cada billón fuera una casa, 35 billones en 35 casas. Pues en términos reales debo menos, debo 20 casas. Joder, es que es una jugada maestra. ¿Cómo no va a querer rebajar los tipos de interés Donald Trump? Si es un win-to-win. Y luego si no lo puedo pagar, subo techo de deuda y ya tengo el culo. Ya está, pero si es un win-to-win, si lo va a hacer, si va a bajar los tipos de interés, no hay ningún político en este mundo que sea responsable. Porque ser responsable significa hacer lo que hizo Volcker en 1980. Cortarle la cabeza a Carter, que perdió las elecciones con Reagan, y luego Reagan lo pasó muy mal. No, eso no existe. La política no tiene que ver con la responsabilidad. La política tiene que ver con jugar a ser trilero y a ver a quién engaño más y a cuánta más gente engañe mejor, ¿no? ¿Podríamos decir entonces que invertir en oro y en Bitcoin es apostar en contra del dólar? Sí, claramente. O sea, bueno, no diría yo 100% apostar en contra del dólar, puedes seguir estando a favor del dólar, pero lo que sí es apostar en contra o cubrirte contra el sistema. Eso es mi tesis. O sea, Bitcoin y oro la tesis descansa en que el mundo va a seguir siendo ignorante, en que el mundo va a seguir siendo dependiente del Estado. Cuando el mundo es dependiente del Estado es ignorante. Lo tenemos en España. O sea, en España tenemos el problema de las pensiones, que agradezco que hayas abierto el melón, ¿no? Que yo luego le he atizado, he seguido atizando y tal, porque lo veo tan claro y digo, bueno, aquí tienes un problema muy, muy grave, ¿no? Y es que tienes un sistema que es de reparto, pero que es una estafa, le llaman pacto intergeneracional, y es una estafa intergeneracional. ¿Por qué no cambiamos el modelo? ¿Sabes por qué no cambiamos el modelo a un sistema de capitalización, Víctor? Porque te daría libertad y no dependería del gobierno. Mira, te voy a dar un dato que es asombroso, Víctor. Seguros sociales. Los ciudadanos en España, a través de las cotizaciones de la Seguridad Social, pagamos entre lo que paga la empresa por nosotros, que es ese 25% que sale de la producción marginal, que es el salario. El salario es la productividad marginal del trabajador. El 25% que paga la empresa pongamos un salario medio de unos 25.000 euros al año. El 25% son unos 500 euros al mes. Más lo que pagas tú, que es el 7%, en concepto de seguridad social, por tu lado.
otros 100. Eso lo hacen 7.000 euros al año. Casi todos los seguros sociales, bueno, como son deficitarios, las pensiones se tienen que tirar de IVA, de impuestos directos, de todo tipo. No pueden cubrirse con seguros sociales solo. Pero si de esos seguros sociales, como casi todo va destinado a pagar pensiones, coges 5.000 euros al año, no los 7.000 enteros, pero coges 5.000 euros al año, y tú, con 25 años, lo metes en un ETF del Standard & Poor's 500, con un 9% anual, entre un 8 y un 10% anual, con capitalización compuesta, empiezas con 25, con 65 años te retiras con casi 2 millones de euros. Te retiras millonario, en vez de retirarte pobre como te vas a retirar. Y sin saber si lo vas a cobrar. Si encima si mueres, lo hereda un hijo tuyo. De esta manera, todas las cotizaciones... Y además que si lo necesitas también antes lo puedes sacar, que esa es otra. Si dices, mira, tengo una urgencia y por lo que sea me ha pasado lo que sea, puedes coger ese dinero y utilizarlo. Es una estafa total. Es una completa estafa. Y no se habla de ello. Claro, y el político no va a hacer un sistema de capitalización, entonces, entonces el ser humano se vuelve responsable individualmente. ¿Y dónde pinta mi...? Ya no puedo seguir estafando a la gente. Es que lo hablaba justo esta mañana, que estamos hablando de que estamos diciéndole a la gente que no es capaz de ahorrar por sí misma, en el sentido de que un sistema de pensiones no deja de ser que el gobierno te coge un dinero que en algún momento dice que te dará, no se lo guarda, que esto la gente no lo sabe, no se lo guarda, y con el dinero que está pagando ahora mismo no tiene suficiente para pagar a los pensionistas, se endeuda y le paga a los pensionistas. Pero tú tienes una pensión indeterminada, nadie sabe cuánto va a ser. Exactamente. O sea, tú estás generando unos derechos de cobro futuro, con tu dinero de ahora estás pagando a los que se han jubilado actualmente y esos derechos de cobro no sabes si los vas a ver. Y si no los ves, primero que van a estar aminorados en términos reales, porque la inflación se los come. Y si no los ves, ¿contra quién vas? ¿Contra quién vas? ¿Contra BlackRock? Es una estafa. Y ese melón que has abierto tú, y te agradezco que lo hayas abierto, lo que me da pena es que quede ahí. Entre 4 o 5 mil likes que dan y tal, y se queda ahí. ¿Por qué? Porque no interesa a ningún político, le interesa que tú te vuelvas individualmente responsable, porque eso automáticamente le anula a él. Y que luego también hablamos de una cuestión, y es que la gente que ha cotizado una pensión en su momento no es lo mismo haber cotizado 200 euros hace 15 años que haberlos cotizado ahora. Exactamente. O sea, que no vale lo mismo, o sea, que no es lo mismo. Y mucha gente que ha cotizado incluso en pesetas y está recibiendo en euros ahora mismo, a precios actuales. ¿Cómo sostienes eso? Bueno, Víctor, y lo que has dicho tú es que mucha gente no sabe siquiera que lo que tú estás pagando ahora es para los pensionistas de ahora, y se supone que estás generando un derecho de cobro que ni siquiera se capitaliza, y de hecho se capitaliza un tipo de interés negativo, porque lo único que sube en este país son las pensiones. Fíjate que ¿cuánto es el gasto de pensiones en España? 200.000 millones de euros, que suponen aproximadamente, ¿cuánto? El 40% me parece que es sobre los presupuestos generales del Estado. El 40% va destinado a las pensiones. ¿Cómo va a abrir ningún político un melón diciendo que lo responsable sería vamos a rebajar las pensiones, señores? Porque sus hijos son iguales de importantes que usted. Y sus hijos van a vivir mucho peor por culpa de lo que estamos haciendo nosotros, que es seguir contratando clientes para seguir votando nosotros y teniendo el poder. ¿Quién va a decir eso? No le vota ni su prima, y menos en un país como España, donde el déficit de conocimiento financiero es brutal. Aquí en España nadie sabe, lo único que entiende la gente es de fútbol y de un poco de ladrillo. Y hay que decirlo así, Víctor, hay que decirlo así. Me da igual si luego me ponen verde y tal, pero es que es la realidad, es que nuestros hijos se están empobreciendo a marchas forzadas. Hoy no pueden irse de casa. Y todo eso es por cómo está montando el sistema, ¿no? Y porque el socialismo es una estafa. Y si no se dice así, no lo van a entender y no lo van a aprender. Y la irresponsabilidad, sobre todo, de mucha gente, sobre todo más mayor, que dice, no, es que yo he cotizado, pues bueno, yo ya... Que es muy bien, a usted no le vamos a quitar la pensión, pero permita a la gente joven que se libre de ese yugo. Claro. Que va a haber alguien que va a salir jodido, 100% en esa transición, pero por lo menos hagamos ese sacrificio por el futuro. Claro. Porque si no, lo que va a pasar es que va a explotar peor de lo que imaginamos. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Tienes que hacer una transición paulatina, porque claro, la gente ha generado derechos de cobro en su día, les han engañado. El ejemplo es Chile. Chile lo hizo. Sí, claro. Sí. No, lo que pasa es que no se quiere plantear, es decir, hace falta una transición, va a llevar muchos años, no es una cuestión de un año a otro, va a llevar muchos años, pero hay que empezar. Sí, les han engañado, Víctor, o sea, han engañado a todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, yo que tengo que pagar el pato de que tú te hayan engañado a ti, o sea, pero yo no quiero vivir mal dentro de 10 años y me va a quedar una pensión ridícula. Si el sistema es una pirámide invertida. Es que depende de que haya más gente que esté cotizando, y eso depende a su vez de que haya más gente que nazca y gente muera. O sea, es Ponzi, no hace falta ni siquiera ser doctor en estadística, en economía. Así que te haces los números en un Excel y te salen los números. ¿Por qué la gente no está en la calle? Sobre todo los jóvenes. ¿Por qué no están en la calle sabiendo que su futuro es negro en un
país infestado por socialismo, ¿por qué no estamos en la calle? Esa es la gran pregunta. Yo el otro día alucinaba cuando en La Sexta se ponían a defender las pensiones, o creo que fue no, fue en la 1, se pusieron a defender las pensiones literalmente describiendo una estafa piramidal. O sea, veía Margallo, que digo, es Margallo, ¿eh? Sí. No, es que nosotros hemos dejado un derecho de pago, ellos también tienen que hacerlo. Es como, vale, pues me han estafado, que sigue estafando a los demás. Pasan el balón a otro. O sea, me pareció increíble. Estaban defendiendo, crearon una estafa, describiendo una estafa piramidal. Sí. Mira, Víctor, es que es tan paradójico que es hasta cómico, ¿no? El otro día, cada vez más gente me pregunta, muchos que son socialistas y comunistas me preguntan, oye, Gustavo, ¿cómo puedo hacer para protegerme contra la moneda fiat? ¿Y dónde puedo comprar oro? Y yo me descojono de la risa. Digo, que te quieres proteger contra lo que tú estás votando. Digo, pues ahora lo que tienes que hacer primero es pues ser generoso. O sea, ser generoso, ser solidario es ser capitalista, no ser socialista. Es todo lo contrario. Pasa que, claro, al socialismo, Víctor, siempre se le ha juzgado por sus intenciones y no por sus resultados. Y como dice nuestro amigo Bastos, que es un genio y es un crack y es súper buena persona, gran persona, ese sí que es solidario. El problema del socialismo es que ha vendido muy bien el ataque hacia el capitalismo. El capitalismo se ha sabido vender muy mal siempre. Y el socialismo, como descansa en cosas muy básicas y que tienen que ver con la solidaridad, pues la gente lo ha comprado rápidamente sin profundizar más y se ha quedado todo el mundo en la primera capa de la cebolla. Pero, hombre, al final, ¿qué necesitamos? ¿Que pase lo mismo que pasó en Argentina? Que uno de cada dos ciudadanos sea pobre para que un país que ha sido eminentemente socialista los 15 últimos años pongan al tío más anarcocapitalista de la historia a gobernar el país simplemente porque el socialismo ha devorado absolutamente todo. Hombre, tenemos el deber de reaccionar ante eso. Y además que con Milei está dando una situación muy divertida y es que ves a gente que con los datos encima de la mesa este tío está erradicando la inflación y todavía te vienen a vender de que es un problema. Es como si os ha dado con la tesis en la cara. Sí, y lo peor, bueno, o lo mejor de todo es que ha conseguido una cosa que es bestial y ha conseguido financiarse 9 puntos porcentuales menos. Antes, con el kirchnerismo, se estaba financiando al 20%. Ahora Argentina se financia al 10% y un 5% por encima de la tasa libre de riesgo, que es el bono americano. ¿Sabes lo que significa financiarse un 10% más barato? Significa que en términos reales estás enriqueciendo a la población. Porque al final la deuda la pagas con inflación. Y si tú tienes que generar menos inflación porque estás pagando menos intereses de la deuda, lo que estás haciendo es que en términos reales estás enriqueciendo per cápita a todos los ciudadanos argentinos. En un solo año estás haciendo lo que no se ha hecho en 20 años. Y aún así, los datos hablan. ¿Sabes cuál es el gran problema del enemigo número uno del socialismo? Los números. Como dice nuestro amigo Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Es que con la estadística no te puedes pelear, con los números no te puedes pelear. Entonces, bueno, a ver si poco a poco, Víctor, no hace falta que lleguemos a índices graves de pobreza para que la gente despierte, ¿no? A mí lo que me da miedo es que yo creo que Europa nunca te va a dejar caer tan bajo. Entonces nunca vas a tener las consecuencias directas de tus malas decisiones porque viene alguien a salvarte. Y eso es lo que a mí me da miedo, que nunca se aprenda porque Europa no te deje caer tan bajo. Sí, y a mí también me da miedo. Lo que pasa es que yo, como me fío cero de Europa, pues yo creo que la Unión se va a romper más tarde o más temprano y que es cuestión de no de mucho tiempo. O sea, creo que entre los 10 próximos años y 15 próximos años la Unión se va a romper. Solamente hace falta que el ciclo económico cambie. En el momento en que el ciclo económico cambie y la gente lo pase mal, como pasó en el año 2008 con aquí nos llamaban los PICs, efectivamente los PICs, y con Grecia pagando primas de riesgo del 17-18% sobre el bono alemán. La prima de riesgo es todo lo que tú tienes que pagar como indemnización por ser bastante más irresponsable que la tasa libre de riesgo, medida la tasa libre de riesgo como el bono alemán en Europa y en Estados Unidos como el bono americano. España pagaba 7% y vino el Banco Central Europeo ¿a qué? A rescatarnos. ¿Cómo nos ha rescatado el Banco Central Europeo? Con la pobreza que estamos viviendo ahora. Es decir, la pobreza, Europa se ha empobrecido en términos reales, ¿no? Porque la inflación es estructural y en los últimos 5 años la inflación en Europa es del 20%. ¿Eso cómo es? ¿Cuál es el resultado de todas las medidas que has tomado? Entonces, eso solamente se arregla con crisis. No hay otra. Una crisis, Víctor, es coger a un tío que pesa 200 kilos, meterlo al gimnasio y poner una dieta estricta. Punto. No, el problema es que cuando toca hacer sacrificios, nadie quiere esos sacrificios. Como que lo haga otro. Siempre se quiere trasladar el sacrificio a otro, que lo paguen los ricos, que los ricos tienen mucho. Y como político, a mí me nombra presidente del gobierno y de verdad es que... O sea, es que, claro, Milei lo tiene más fácil porque el país está arrasado. Y claro, y el mensaje cala más, pero
¿Tú cómo vas a llegar y vas a decir, no, mira, es que sobran tantos funcionarios, hay que recortar tanto las pensiones? Que te vota tu prima. Es que no sales de esa, es que no tienes ninguna opción de ganar. A mí me da la sensación de que hay una infantilización en la sociedad muy grande, en el sentido de que nadie quiere asumir responsabilidad de nada, nadie quiere tomar, digamos que, soberanía sobre nada respecto a sus decisiones. Y lo que ocurre es que al final todo el mundo quiere echar la culpa a alguien. De no, es que los políticos son malos, pero tú le das cada vez más de tu dinero para que lo gestionen. Sí, totalmente. Es una cosa muy curiosa. Totalmente, es un completo disparate. Es un completo disparate. Yo no entiendo cómo la gente delega tanto algo tan preciado como la libertad. O sea, la capacidad que tienes tú para gestionar lo poquito que te quedan. Es que tampoco lo que te queda, es que entre impuestos directos, indirectos, tasas, seguros sociales a cargo de la empresa e inflación, te quitan entre el 60 y el 70%, te están expropiando para asignarlo como a ellos les dé la gana. Sabiendo además tú que lo van a asignar mal, porque esto es como, otra vez, parafraseando a nuestro amigo Bastos, es como jugar una partida de póker con dinero ficticio. Si yo tú y yo podemos jugar una partida de póker, voy a ir a todas las jugadas. Claro. Y no me da igual el riesgo, porque es que como no me juego nada, me da igual. El empresario no, el empresario sí se lo juega, tú te lo juegas, yo me lo juego. Con dinero de verdad. Ese sí que asigna bien el capital, porque si no lo asigna bien, el mercado le dice, te vas, te purga, desapareces, ¿no? Eso es algo que tenemos que intentar, gente como tú, como yo, pues intentar que la gente entienda, ¿no? También me parece que muchas veces hay una cultura de como lo ha hecho siempre el gobierno, no sabemos hacerlo de otra manera. Es como siempre lo ha tenido que hacer el gobierno, pues cuando vienes tú y dices, ¿lo puede hacer el mercado mejor? No, es que las privatizaciones han hecho muy buena campaña en torno a que lo privado es malo. Es lo mejor que han hecho. Totalmente, es que han estigmatizado tanto al empresario, han estigmatizado al capitalismo. O sea, el otro día escuchaba un actor, que no voy a mencionar su nombre, que decía, no, es que el capitalismo es lo peor que puede... ¿Pero qué estás hablando? Es que no entiende lo que es el capitalismo. Si el capitalismo es la capitalización compuesta, es pura y dura, que es coger coger y en vez de ir con un carro, ir con un tractor y producir infinitamente más. Y la capitalización compuesta es muy sencilla de entender, es coger un capital inicial, aplicarle un tipo de interés y dejar que componga con el tiempo. Y lo que compone es el tiempo. Todo el tiempo, en 100 años, el hombre ha pasado a ser lo más rico del mundo gracias al capitalismo. Y si no fuera por el socialismo, hoy estaríamos haciendo este programa en Plutón, sin problema, y nos volveríamos el mismo día. Pero el socialismo no nos impide avanzar y progresar. Y es lo que tenemos que luchar contra eso, joder, porque es que yo tengo hijos, a mí me preocupa que no sean libres y que además que les quiten el 70% de lo que ganen y que luego encima le echen la culpa a Mercadona. Es que es tan absurdo, Víctor. A mí lo que me da pena, sobre todo, es que veo a los empresarios que tampoco están como en España animados a dar batalla cultural. Y muchas veces se doblegan frente a este socialismo y agachan la cabeza. O sea, a mí me da la risa cuando veo a Inés Hernán diciendo, no, somos anticapitalistas, y ves a todas las marcas detrás patrocinando. Es como, pero no es que la cara vergüenza. Sí, no, pero es que además los grandes empresarios están felices y contentos de tener a Sánchez. Si el socialismo impide que la gente pueda crecer. O sea, que el socialismo lo que hace es extender la pobreza. Entonces, cuanto más pobreza haya, entonces ellos se garantizan más el monopolio de la riqueza. Si no salen nuevos competidores porque todo está regulado, no es imposible, hay barreras a la entrada por todos los lados. Sí, regulación por todos lados. Entonces los 10 que están arriba y que han montado la regulación junto a los que gobiernan para que nadie pueda competir, más que contentos, no pierden absolutamente nada cuota de mercado. O sea, lo que hace el socialismo es perpetuar la pobreza, es lo que dice Dani en la calle, ¿no? Siempre finge proteger aquello que... No. Es una completa barbaridad, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo ves a los BRICS? ¿Crees que puede ser una alternativa realmente a Estados Unidos? ¿Lo ves como una promesa, una eterna promesa? ¿Cómo lo ves? Yo un disparate. O sea, para mí son un meme total. O sea, yo creo que el dólar tiene tanta ventaja competitiva, Víctor. Además es que uno podría decir, bueno, esta es la opinión tuya, Gustavo. No, es falso, no es mi opinión. En el momento que Estados Unidos le han tocado las narices, hace varios años, se puso a generar inflación y hundió a mínimos históricos el resto de divisas, incluido divisas de refugio, tradicionalmente refugio, como el yen japonés, que se las está pasando putas para sobrevivir. La libra a mínimos históricos, el yuan a mínimos del año 2006, con hacer así. ¿Tú por qué te crees que es la primera vez que veo a los BRICS, sobre todo a China, reaccionar con cierta inteligencia, han comprado oro? Porque saben perfectamente que la única manera que tienen de intentar competir a futuro contra el monopolio de la moneda, el monopolio del dólar, que tampoco es monopolio, porque es, digamos que el mercado ha tomado el dólar como divisa refugio. La única manera que tienes es intentar fortalecer tu balance a través de la compra de activos reales que sean mucho más seguros que el dólar.
Y para China es mucho más seguro comprar oro que el dólar. Más que nada porque lo que han hecho mal los BRICS es asignar un riesgo, infravalorar el riesgo del dólar. Cuando tú has tenido problemas, a Rusia le han expropiado 300.000 millones de dólares. No. Entonces, ¿qué me estás hablando tú de activo refugio de dólares? Para proteger que tu balance, si en el momento en el que los americanos quieran te lo van a expropiar. Y pasó hace 2 años cuando Rusia invadió Ucrania o intentó invadir Ucrania. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Dicen, vamos a ver, ¿queremos ser algún día competitivos? Sí, pues vamos a fortalecer. El yuan no puede fortalecer absolutamente nada porque el yuan es una divisa que no es activo refugio ni nada de nada hasta que no liberalices la economía en China, cosa que es un proceso muy largo y que hay que verlo. La única manera que tenemos de luchar contra o plantarle cara en una hipotética guerra comercial a Estados Unidos es comprando oro, es aprovisionándonos de activos reales que sean valiosos en el tiempo, que hayan demostrado que son valiosos en el tiempo. Por eso Estados Unidos ha comprado, es el país con mayor tenencias de oro del mundo, tiene 8.500 toneladas de oro, que es 3 veces más del segundo, no porque necesite fortalecer sus balances. Estados Unidos tiene una cosa que es muy valiosa, el dólar. Lo que pasa es que compra oro y compra Bitcoin, las reservas de Bitcoin también, ¿para qué? Para asegurarse de que... No. Sí, para asegurarse de que puede plantar cara en una hipotética, pero en una hipotética guerra comercial lo que le da valor a Estados Unidos es que tenga el monopolio de la moneda fiat, ¿no? Y además, un dato, Víctor, es que Estados Unidos no puede vender su oro por encima de $42 la onza, por un decreto ley que tiene. La gente no entiende, o sea, el dueño del oro en Estados Unidos es el Tesoro y la Fed lo que hace es administrar ese oro. No pueden vender ese oro por más de $42 la onza, pero es que tampoco lo necesitan, es que la gente no compra dólares o la gente no invierte en dólares o no tiene dólares porque haya oro detrás. Invierte en dólares porque el mercado confía en que Estados Unidos es un país que tiene un 30% de sector público, 70% de sector privado y tiende a ser más libre económicamente. Eso es lo que prima el mercado, lo que premia. Por eso a China no le premia. Es gracioso porque esto que comentas, hay gente que todavía cree que existe el patrón oro. O sea, tú sales a la calle y lo preguntas, hay gente que todavía cree que el euro y el dólar están respaldados por el oro. Pues imagínate, ¿no? Además, ni existe ni es necesario que exista. Yo no estoy a favor de que exista un patrón oro. Yo estoy a favor de que sea el mercado el que determine cuánto vale tu moneda fiat. Realmente tú necesitas oro. Bueno, al final es una cuestión de si tú te endeudas mucho y no haces bien las cosas y no asignas bien esa deuda, el capital de esa deuda, y generas inflación, el mercado te va a penalizar no demandando tu moneda. Caso de hiperinflación, caso de Venezuela, Argentina, Bolivia, ya está, ¿no? Que el mercado es soberano. Al final es lo que dice, ¿no? Se autorregula solo y da y quita razones, ¿no? Y en este sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, la inversión en oro físico tiene sentido para las personas? A lo mejor para un hipotético, yo que sé, apocalipsis. Sí, yo creo que Porque eso lo hablo yo con mi socio muchas veces. Siempre hacemos una hipótesis de qué tendrías si se acabara el mundo. Decimos siempre oro, Bitcoin y pistolas. Era un poco la tesis. Yo creo que con oro, Bitcoin y pistolas estás bastante bien armado, ¿no? El oro físico, me lo pregunta muchísima gente. El oro físico tiene unas ventajas y unos perjuicios con respecto al oro financiero, ¿no? El oro financiero es mucho más líquido, es menos costoso, es más cómodo. No te lo roban. No te lo roban, no tienes que llevarlo encima. El oro físico no tiene ninguna de esas cualidades, pero tiene una cualidad que es fundamental y es que en caso de no es pasivo financiero. Si tú tienes oro financiero, Víctor, estás sometido a la buena fe de un tercero. Ya sea ETF, ya sea acción, ya sea lo que sea. Entonces, como ya estás sometido a la buena fe de un tercero, de que cumpla su promesa de que el día de mañana te va a devolver tanto en oro, pues tienes que asignar un tipo de interés diferente al oro financiero, es decir, al oro físico. El oro físico tiene bastante menos riesgo y sobre todo, si pasa algo gordo, y puede pasar, no es improbable, pero puede pasar, a ti no te van a aceptar un papel que ponga esto vale tanto oro. Te van a decir, métetelo por donde te quepa. A ti lo que te van a aceptar es la monedita de oro, el lingote, la pepita de oro. Así que a partir de ahí, pues hombre, si tienes 100.000 euros de ahorro, pues no te comas la cabeza por comprar oro físico. Intenta especular y hacer riqueza. Pero a partir de, si tienes millones de euros, es obligación que tengas oro físico. O sea, yo tengo clientes que tienen patrimonios importantes que no tenían oro físico. Digo, es para matarte. Bueno, es que no es rentable, es que es que solamente cubre contra la inflación y tal. Pero digo, melón, no, es mentira. O sea, el oro sube un 10% desde... Y cuando le enseñas los números y a cuántos alucinan, dice, pero sube un 10% al año. Digo, sí. Digo, y los últimos 5 años se ha doblado.
Y por ejemplo, la plata, que te he visto hablar también de ella. La plata, la ventaja que tiene ahora es que va muy por detrás con respecto a la cotización del oro. Entonces, hay un nivel clave que es el $31, que si lo rompe, bueno, pues las proyecciones podrían llevarle a muy alcistas hasta los 45 y 50. Y luego tiene otra cosa muy buena, aparte de que también ha sido tradicionalmente dinero, que también es una commodity, todas las commodities tienen la cualidad de haber sido dinero alguna vez y la plata lo ha sido. Bueno, tiene la parte de que puede haber un short squeeze en cualquier momento, que también le va a pasar al oro. Y es que hay muchísimos derivados financieros y muchísimo papel circulando que promete que va a entregar algo que no puede entregar. No. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, ha pasado ahora que el oro ha empezado a subir porque muchos americanos querían el oro físico para protegerse contra los aranceles de Trump, etcétera, etcétera. Y Londres, donde está metido el dinero, pues ha emitido comunicados diciendo que, bueno, pues que necesitábamos varios días para devolvérselo y tal y cual. El típico descalce de plazos que luego se convierte en corralito en los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el oro se ha disparado. ¿Qué pasa cuando todo el que tiene derechos de cobro sobre el oro y esos derechos vencen y no los renuevas con nuevos derechos y quieres tu oro físico? ¿Qué pasa? Que no hay para cubrir. Entonces se produce un short squeeze, que es el estrangulamiento de cortos, que hace que la cotización del oro se dispare. Eso en la plata es muy, muy, muy evidente. Me parece que hay $400 de plata en papel circulando por cada dólar de plata físico. Estamos hablando de un apalancamiento bestial, mucho más grande que el del oro. Bueno, luego además tiene un uso industrial muy claro y tal. Yo creo que es un buen momento para comprar plata, sobre todo la alta correlación que tiene con el oro y que va muy por debajo. Le pasa un poco lo que a las mineras de oro. Las mineras de oro están en el suelo en relación cómo está la cotización del oro, ¿no? Así que yo creo que esas divergencias, siempre que existen en el mercado, son, ¿cómo te diría yo? Son interesantes a intentar arbitrarlas, ¿no? No te digo que se vaya a cumplir la tesis 100%, porque siempre hay, eso solamente te lo puede decir un bitcoiner, no, pero siempre hay que intentar asignar cierta probabilidad. Oye, si las mineras están muy por debajo y están cotizando actualmente como cuando el oro estaba a 1.200, igual tiene sentido que asigne un poco de capital aquí. Además voy a informarme un poco de la industria y tal, y así, pues así es como se hacen las rentabilidades, ¿no? ¿Cómo ves estas noticias que salen periódicamente de se han encontrado una mina de oro de no sé cuántos, que es muy periódico este tipo de cosas? Es que me descojo. ¿Crees que es manipulación? Sí, claro, me descojo de la risa. Además, me las suelen enviar con bastante frecuencia. Digo, si tú supieras lo complicado que es extraer oro, yo sigo varias tesis entre ellas una es Barrick Gold, y bueno, y sigo mucho a Mark Bristow, que es el CEO de Barrick Gold, que es, ¿cómo te diría yo? Pues es como tú en las redes sociales. O sea, es un genio de lo que hace. Pero es que además es un obseso, porque tú sabes, Víctor, que para ser un gran empresario tienes que ser un obseso. Totalmente, un enfermo. Un enfermo, ya está. O sea, yo no invierto en personas que sean normales. Yo solamente invierto en enfermos. Yo invierto en personas que no ven a sus hijos, que están divorciados, que no quieren ver, que no les gustan las mujeres, que lo único que les gusta es trabajar 17 horas al día, 18 horas al día. Sí. Decía Florentino Pérez en una entrevista en La Sexta, decía, mire, yo es que, bueno, ustedes disfrutan más de dinero, es que yo solamente sé trabajar. Digo, ha vendido los yates, he vendido tal, no salgo de despacho, y me consta que hay gente que me lo ha dicho también, porque lo único que le gusta es trabajar. A mí ese es el perfil de CEO que me gusta invertir. Que yo moralmente no lo justifico diciendo, no entro ahí. No, yo pongo el dinero. Es que la gente lo ve como un sacrificio cuando es un disfrute para él. Sí, y a mí me gusta invertir en obsesos. Cristiano Ronaldo era el mejor, pero se levantaba a las 6 de la mañana, entraba el último, salía el último, no se comía una hamburguesa, no salía de fiesta, era un crack. Yo tengo un amigo muy íntimo, que es Santiago Cañizares, que me cuenta cosas de algunos jugadores del Madrid y te das cuenta porque unos han sido tan grandes y otros no han llegado a nada, siendo algunos con mucho más talento. O sea, te quiero decir, Víctor, que al final es Mark Bristow, que es un tío pues que tiene ahora, por ejemplo, por una de las cosas que Barrick Gold está penalizada, pues que tiene que ir a Mali a negociar con el grupo Wagner, que son los terroristas que gobiernan Mali, y se va él en persona allí y dice, oye, que sepas que si tú me sigues tocando los cojones, voy a dejar de producir oro aquí y te vas a caer el 10% del PIB y tal. Y va allí y se pone a hablar con 4 terroristas rusos que tienen armas armadas hasta los dientes, y a mí ese es el típico tío que me gusta invertir. Si luego además tienes una empresa que no tiene deuda, que está haciendo las cosas bien, que en costes están mejorando y tal igual, es cuestión de tiempo que suba, ¿no?
Entonces, bueno, esas son las pequeñas cosas que yo creo que tiene que ver un buen inversor. ¿Y de cara a analizar mineras, por ejemplo? Es un sector muy complicado y que y que te tiene que gustar mucho. Y tampoco es un sector en el que yo aconseje ni mucho menos estar a largo plazo. O sea, es claramente muy cíclico y tienes que aprovechar lo que hay ahora, un gap, ¿no? Muchos me están diciendo, no, es que, joder, las mineras tal, llevas hablando de las mineras un año. Digo, pero coño, en un año han subido casi un 40%. Si mi tesis se cumple, multiplican por 2 o por 3. Entonces, hay que tener paciencia. Es que los mercados, la gente se piensa que se apretar un botón y que la tesis se cumpla. Dice Álvaro Guzmán de Lázaro, que tuve la gran suerte, es el gestor estrella de AZ Valor, el dueño de AZ Valor, que gestiona 3.000 millones de euros. Tuve la suerte de tenerlo como profesor hace 15 años en un máster de bolsa que di. Y el tío decía, mira, os voy a decir una cosa. Dice, para ganar dinero en bolsa tienes que estar incómodo. No puedes estar cómodo. O sea, hacer rentabilidades de un 15 o un 16%, como lleva el Standard & Poor's 500 desde los mínimos del año 2009, el año 2009 el Standard & Poor's 500 estaba en 670 puntos. Hoy está en 6.000 puntos, se ha multiplicado por 10, con una rentabilidad anual del 16%, que es el doble de lo que históricamente ha hecho. Cuando tú ganas dinero con tanta facilidad, hay algo malo en el mercado. Totalmente. Hay una burbuja. O si no hay una burbuja, hay indicios de burbuja. Yo es lo que empiezo a notar y lo he hablado con gestores amigos míos, gente muy buena, que dicen, estoy de acuerdo, o sea, esto no es normal. Lo que estamos viviendo ahora no es normal. O sea que ya veremos. Te lo comentaba antes fuera de cámaras. Yo cuando ganó Trump dije, me va también la cartera que me estoy preocupando. O sea, decir, esto va demasiado bien y esto no puede aguantar mucho más tiempo. Dicho esto, Víctor, escucha, bendito sea el Standard & Poor's 500. A mí se me ha escapado 2 veces por avaricioso, por querer cazar lo más bajo. El Standard & Poor's 500 no lo vas a cazar barato en la vida. No, porque estás comprando la gente más inteligente del mundo, la gente más competitiva, la gente más libre, todo. Entonces es muy difícil cazar un piso en la Castellana de 150 metros, un ático, barato. Tiene que estar pasando algo gordo para cazarlo barato, como pudo pasar en el año 2020 con el COVID, cuando se fue a los 3.500, ya que era una oportunidad clarísima de compra. Yo recuerdo que estaba todo el mercado diciendo, no, es que se va a 2.500. Digo, coño, inflate a comprar Standard & Poor's 500, que es un rebote claro, ¿no? Como todo, a toro pasado, pero en ese momento parece que se acababa el mundo. Sí, pues por ejemplo, con el tema de ¿cómo se llaman? De IAG y demás, con el tema de, al final quieres que no, por el COVID no puedes viajar. Pero es como esto no se va a tirar así toda la vida. Claro, si es que la tesis era muy básica, la tesis era igual Meliá, cotizaba a 2 y pico, Merlin Properties a 4 o 5 eran gangas. La tesis era, vamos a ver, o invierto ahora o el dinero no va a valer para nada. Porque entonces es que... Sí, total. O se acaba el mundo. ¿Cuándo vas a invertir? Pero sí era una oportunidad clarísima. No te hablo del año 2008, era muy difícil invertir. Es que ahí sí que estaba el sistema se tambaleaba. Pero en el año 2020, un COVID que te encierran en casa, que se para la oferta, pero que sabes que la oferta se tiene que reanudar, era una clara apuesta. Sin embargo, pues fíjate, todo el mundo decía que no había que invertir, que había que estar en liquidez. Encima con la inflación que se venía. O sea, es alucinante. Si tú, mira, hay un truco infalible, Víctor, en los mercados financieros. Si tú estás acojonado, compra. ¿En serio? Si estás, hostia, yo no me meto ahora ni de coña. Ese es el momento. Claro que y si estás en ese, qué bien, macho, otro 10%, ahí vende. Es que es muy sencillo. Es que eso, obviamente, tiene que, siendo responsable, Víctor, con un sustento, al menos. Por favor, que nadie haga esto así sin más, ¿no? Pero si tienes una pulsión ahí en el estómago que no te deja y tal, que no puedes dormir, no comes bien, no te sobrevives bien la comida, estás palmado. Ese es el momento de comprar. Y cuando aparece en Twitter todo el mundo diciendo, esto se va a la mierda, no sé qué tal. Ese es el momento, tienes que verlo claro. Hostia, ya está, compro. ¿Cómo viviste 2008? Porque tuvo que ser algo interesante contar. Joder, ese fue el peor año de mi vida. Porque además falleció mi padre, macho. Y tuve la mala suerte de que mi padre, y además yo tenía una relación con mi padre súper especial. Y tuve la mala suerte de que bueno, yo tenía por aquella 27 o 28 años, bueno, no sé si alguno más, no recuerdo ahora, pero bueno, era joven y eso, en una edad difícil, donde te mola estar con tu padre, ¿no? O sea, si pasara ahora sería bastante menos duro, ¿no? Pero fue una época muy difícil porque yo me dedicaba al brokeraje hipotecario. Yo vivía en el negocio inmobiliario. Joder. Sí, es que me faltó quedarme embarazado en esa época. Pero yo recuerdo, macho, en el año 2005, 2006, 2007, que me dedicaba al negocio inmobiliario en España y nos inflamos a ganar dinero. Chavales de 25 años que ganábamos mucha pasta. Era obsceno. Y bueno, en aquella época también con la cabeza como la tiene un chaval de 25 años, pues según entra sale el dinero. Pero recuerdo que en el año 2008
Yo me acuerdo que los bancos dejaron de dar hipotecas y yo tenía como 5 o 6 hipotecas por aprobar de varios clientes que ya habían entregado la señal y todo. Y Caja Madrid, que era lo que sacaba toda la morralla, todas las hipotecas, da igual. Ibas al 125% de tasación, más el coche, más los gastos, más un viaje, más toma 10.000 euros que te queden ahí. Y todo el mundo, todo el Madrid. El director, sí, te la van a aprobar. El notario, para otro lado. El tasador, ¿en cuánto quieres que te la tasemos? 400.000, toma, pisos en Carabanchel. 400.000. Y de repente, eso era todos los meses. Aprobada. Salían todas las operaciones. Perfiles que eran malísimos, no solamente en España, en Estados Unidos. Todo se basaba en que el colateral, que era la vivienda, pues siempre subía, ¿no? Y lo que realmente tapaba eso es que había una burbuja de crédito detrás, porque Bernanke había rebajado mucho los tipos de interés, los bancos necesitaban dar cuantas más hipotecas mejor, ya sabes, margen unitario, aumentas volumen y ganas más. Y en el año 2008, en el año 2007, me acuerdo, el 2007 fue un verano, me acuerdo que Bankia dejó de dar hipotecas, Caja Madrid dejó de dar hipotecas, y todas se cayeron. Y yo recuerdo que pasamos de ganar mucho dinero a no ganar nada. De repente no salía nada, ninguna hipoteca y tal. Y lo vimos un poco antes de venir. Y luego quiebra Lehman Brothers y Bernstein. Y es una época, tío, pues como muy desoladora. O sea, yo recuerdo perfectamente que, que te enseña mucho porque, o sea, no hay cosa más, ¿cómo te diría yo?, didáctica o lucrativa que coger una burbuja, todo el rally alcista y luego comerte tú la propia burbuja, porque entonces ahí te das cuenta de lo que es una burbuja. Y yo la viví en persona y me afectó económicamente, claro. Literal. Luego ahora con el tiempo digo, joder, qué mal lo pasé, macho. Recuerdo que no, pero muy mal en todos los sentidos. Y económicamente, imagínate, fallece tu padre, económicamente te quedas... muchas cosas. O sea, es como una pesadilla, pero hostias, las pesadillas es cuando más piensas, ¿no? A ver qué ha pasado. Y entonces maduras, ¿no? Y sobre todo, a mí me vino muy bien para aprender sobre mercados financieros. O sea, hay una frase que dice mi socio que me gusta mucho y es que está bien invertir con cabeza, pero en realidad se invierte con el estómago. Sí, 100%. Lo suscribo. De hecho, creo que las personas que invierten con el estómago invierten mucho mejor que las personas que invierten con la cabeza. Porque al final tú tienes un montón bueno, este es el famoso cuadro de lo que sé que no sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé. Vale, pero si tú inviertes con la cabeza siempre vas a aplicar un poco la asignación del capital en función de los escenarios, pero el estómago no engaña. No. Cuando estás pasando, cuando el estómago te está advirtiendo de que hay un peligro, fíjate que la bolsa es al revés que todo. Tú, Víctor, un buceador, por primera vez te buceas y te metes 10 metros bajo el agua, con tu no sé qué, y tienes un peligro, abajo te pasa cualquier percance. ¿Y qué hace la primera reacción? ¿Cuál es? Subes para arriba escopetado, pero si subes para arriba, embolia. Revientas. En los mercados es lo mismo. La primera reacción, ¿cuál es? Coges, la primera reacción es vender, ¿no? Cuando no tiene que ser así. ¿Qué tiene que hacer un buceador experimentado? Aguantar los 10 metros, ir subiendo poco a poco para despresurizar y compensar, y así te salvas. Y en los mercados lo mismo, no vendas. Lo que tienes que hacer es comprar más. Lo que pasa es que eso solamente te lo da la experiencia. Total. Yo he vendido muchas veces en momentos delicados y luego no te puedes hacer una idea de lo que me arrepentí. Pero lo peor que me ha pasado no es eso. Lo peor que me ha pasado es, y error que he cometido hasta hace poco, es no dejar correr los beneficios. Eso sí que es complicado. O sea, tú, Bitcoin, tú que lo sabes bien, has ganado un 50 o 60%, un 70%, sabes que eso puede caer otro 40%, no lo tienes muy claro, y vendes. ¿Por qué? Porque estás viendo ya el dinero ahí y dices, joder, en vez de aguantar. Y por no aguantar te pierdes otro 100%. Yo lo que le digo muchas veces a la gente es que cubran, en el sentido de no vendas todo, cógete un 10%, te quedas tranquilo, tengo profit y déjalo correr, ¿sabes? Sí, déjalo correr. Es difícil, pero tienes toda la razón, es como se tiene que actuar, ¿no? Porque muchas veces la gente es como muy absolutista de o vendo todo o compro todo. Sí. Es como, cabrón, ves haciendo compras, testeas, vas viendo, vende un poquito, luego espérate una caída y reinviertes. Es como que es muy absolutista. Sí, porque la gente no tiene claras las tesis de inversión. Joder. Si tú realmente... A ti te tiene que importar nada o una mierda de la cotización y los precios no te tienen que importar. Tú tienes que apostar por un valor y al final el precio es la información, ¿no? Y si la información que tienes presente, pero no la que está descontada, o sea, la que tienes contada del mercado, que aprovechas tú precisamente el desconocimiento del mercado por algo que tú estás viendo que él no ve y que tú tienes que tender a reducir esa divergencia, ¿no? Sí. Eso es la importancia de la asignación del capital, por eso el mercado es tan importante, porque pone en valor las cosas que están infravaloradas, porque son buenas para la sociedad y para el ser humano, y las que están sobrevaloradas, que son malas, las purga, ¿no? Total.
Y lo que tienes que hacer es tener clara esa filosofía y esperar y tener paciencia. Además que yo creo que cuando conoces un activo tienes mucha más confianza en lo que estás haciendo. O sea, la mayor gente lo que pasa es que entra a invertir en cosas que no entiende, que no sabe ni el valor que tiene. ¿Y qué pasa? Que cuando hay movimientos raros se empiezan a poner nerviosos. Si tú entiendes el valor que tiene algo, tienes confianza y dices, vale, esto tiene valor y sé lo que está pasando porque estoy en el día a día de los fundamentales, lo que ocurre. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que invierte y no sabe ni siquiera ni en la acción que está invirtiendo, ni en la materia prima, ni le da un seguimiento. Y claro, desde el desconocimiento todo da miedo. Es que esa es la clave, lo acabas de decir tú. El 90% yo diría del mercado no entiende lo que está comprando. Entonces, como el mercado te va a poner a prueba, en el momento en el que caiga, tus convicciones se van a ir porque descansan en teorías muy débiles. No, es que esto va a subir porque esto por esto. No, tienes que hacer los números. Tienes que profundizar, tienes que currarte una tesis de inversión y cada acción o cada empresa requiere un mínimo que se dice en el mainstream, y yo te lo puedo decir también, son 100 horas de estudio en cada tesis de inversión, porque el mercado te va a poner a prueba y cuando te ponga a prueba lo vas a pasar mal. Y eso siempre pasa, lo vas a pasar mal, ¿no? Y vas a vender. Por ir acabando, Gustavo, mejor inversión y peor inversión que has hecho. Bueno, yo creo que la mejor inversión que he hecho, déjame que piense. Pues mira, te lo voy a decir, pero no tiene que ver con los mercados. Sorpréndeme. Pues la mejor inversión que he hecho ha sido formarme, estudiar. Bueno, a veces la mejor inversión es en uno mismo. He necesitado unos segundos para pensarlo bien. Te iba a decir una acción y tal y cual. Digo que esto es una gilipollez. Que una acción suba un 100% no es tan importante como que me haya gastado dinero en estudiar, tiempo y bueno, sacrificio, mucho sacrificio, deporte, ya sabes, todo lo que está relacionado. La mejor inversión es cuidarse a uno mismo, y cuidarse a uno mismo significa hacer deporte, comer bien y estudiar. Eso es lo mejor y lo que yo aconsejo, ¿no? Y sobre todo también otra cosa, Víctor, y también creo que gente como tú ayuda mucho a eso, es ahorrar e invertir. Porque el ahorro sin inversión es como la semilla que se marchita por culpa de la inflación, ¿no? Tienes que invertirlo porque si no el Estado te lo va a expropiar. Y la peor inversión que he hecho ha sido no empezar a hacer eso antes. O sea, si hubiera tenido tu edad, pasa que vosotros vais muy avanzados y... Eso me parece a mí con los jóvenes. También digo, joder, hay chavales con 21 que están donde... No, pero yo os veo a vosotros y ¿cómo te diría yo? Es como un sentimiento de orgullo propio, ¿no? Digo, joder, qué bien, macho, ver a Víctor, a Javi, a Linares, a unos cuantos que con 30 años ya emprendiendo, jugándosela y tal igual, y es como, joder, macho, hay esperanza, ¿sabes? Y me encanta, Víctor, te lo juro, me encanta. Es como un sentimiento de me iré de este puto mundo con todos los respetos, pero estoy viendo que los chavales, algunos están haciendo las cosas. También te digo que hay una nueva generación de inversores que es muy divertido porque al final han pasado del mayor riesgo a riesgo menor, en el sentido de que han empezado con las criptos y luego han descubierto otros mercados. Entonces, al final están acostumbrados a generar, digamos que a gestionar un nivel de riesgo tan alto, y claro, cuando ven algunas caídas que hay en bolsa, es como, bueno, ha bajado un 3%. Bueno, pues mira, si para eso han servido las criptos, yo imagino que terminan desapareciendo, pero por lo menos han hecho una función social. Total. Fantástico. No, porque ha habido mucha gente que gracias a la gilipollez de que te hacen una meme coin han aprendido un poco de inversión, han entrado, que se han pegado la hostia, han aprendido, pero les ha permitido luego llegar a otros mercados. Y les ha servido como training, eso vamos, sin duda alguna. Y que además que estamos ante un cambio de paradigma en muchos ámbitos, porque antes la inversión estaba al alcance de los que se dedicaban a ello y ahora tienes un tío con el móvil que puede invertir, prácticamente. Sí, además eso es muy bueno porque vuelve los mercados mucho más eficientes porque son mucho más líquidos, ¿no? Y por cierto, democratiza los mercados. Ya hoy en día el que cualquiera puede invertir. Es que el otro día me decían, no, es que los que invertís en la bolsa y tal. Señora, usted puede comprar con 10 euros. Total. Piense lo que está diciendo, ¿no? Total. Además que te mete un nuevo factor que antes no teníamos en cuenta, como lo que pasó con GameStop y demás, del retail. Ojo con el retail organizado. Sí, increíble. Y sobre todo con los memes, porque eso es un peligro de la hostia. No, es alucinante. Pero fíjate a qué punto llegamos, Víctor. Fíjate que precisamente es el empresario el que genera riqueza, no solamente genera riqueza, sino que lo que se apropia el socialismo para sí mismo, que es la distribución de la riqueza, es mentira. La distribución de la riqueza la hace el capitalismo. ¿Cómo? Pues teniendo un iPhone y siendo... Yo esta mañana en el Telesilla estaba mandando un email en el Telesilla. Eso es muchísimo más productivo y genera mucha más riqueza. Gracias a Elon Musk, gracias a Steve Jobs y tal, por darme esta oportunidad de poder mandar un email desde el Telesilla que en última instancia me va a convertir en una persona más productiva y a la sociedad más productiva, ¿no? Eso es riqueza. Es más verde también, porque no tienes que enviar una carta y demás. Claro, es que es increíble, vamos. Bueno, Gustavo, yo creo que es un podcast muy interesante. ¿Quieres mandar un último mensaje ahí a la gente, a la audiencia? Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por traerme a este programa. Y ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que estás haciendo una labor fundamental y bueno, hay que animarte a que sigas así. Y a los demás, pues nada, es intentar en la medida de lo posible lo que he dicho antes, ¿no?
buscar la felicidad en el sitio correcto, ¿no? Y eso es mediante cuidándose uno mismo, ¿no? A través de la inversión, a través del deporte y a través del conocimiento y el esfuerzo, ¿no? Muy bueno. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti. Y nos vemos en el próximo podcast, señores.